Bien, Peques, vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de este estilo. Yo tengo cuatro sustancias, tengo que ver cuál de las cuatro es más ácida, me podrían preguntar tranquilamente eso. ¿Cuál de las cuatro es menos ácida? También me podría preguntar eso. Yo les voy a decir el por qué y después lo vamos a escribir acá al costadito, ¿sí? Así ya les queda para que lo puedan hacer en líneas generales con cualquier tipo de sustancia al respecto. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para tener en cuenta los ácidos orgánicos. para- Perdón, los ácidos no solo orgánicos, sino los ácidos aromáticos, que hay una particularidad con el ácido aromático. Fíjense, yo acá tengo un alcohol. ¿Este alcohol qué tipo de alcohol es? Secundario. Alcohol secundario. Muy bien. Esto que está acá es metanol, sería un alcohol primario, pero es metanol, es particular el metanol. Después tengo acá el ácido benzoico y acá tengo el fenol. Tanto el ácido benzoico como el fenol, ninguno de los dos está sustituido, podría estarlo, tranquilamente. Podría estarlo y ahora vamos a ver. Lo que yo sé Lo que yo sé, si analizo estos tres, es que los ácidos carboxílicos, y esto ténganlo en cuenta, en líneas generales, siempre, a menos que pase algo muy raro, van a ser más ácidos que los fenoles, y a su vez los fenoles siempre van a ser más ácidos que los alcoholes. ¿Eso queda claro o no? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, antes de hacer cualquier tipo de comparación. O sea que, si yo voy de acá para acá, la acidez es menor la de los alcoholes y es mayor la de los ácidos carboxílicos. ¿Eso queda claro o no? El fenol es más ácido que los alcoholes porque el anión fenolato se estabiliza por el anillo aromático, por resonancia, en el anillo aromático se ingresa a la resonancia y eso estabiliza al anión fenolato. Y después habíamos visto que ácidos carboxílicos, el anión carboxilato también se estabiliza por resonancia de una forma muy marcada, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Si analizo con respecto a la constante ácida de los ácidos carboxílicos va a ser mayor que la constante ácida de los alcoholes, mucho mayor inclusive. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, sin hacer ningún análisis muy extremo, si yo a ustedes les pregunto cuál de estos cuatro es más ácido, ¿ustedes qué me van a decir? Sí. El C. El C, que es un ácido carboxílico. Ese es el más ácido. Si me preguntan a mí cuál es el menos ácido, ahí ya tengo que empezar a tener en cuenta lo siguiente. Yo sé que el menos ácido de ellos va a ser un alcohol, porque acá tengo dos alcoholes. Ahora la pregunta es cuál de los dos es menos ácido. Y ahí El tengo que hacer, metanol. ¿cuál? El metanol. ¿Estás segura? No, al revés. No, El, secundario. el metanol Acuérdense es que más ácido. cuando nosotros vimos acidez de alcoholes, vimos que los alcoholes terciarios son menos ácidos que los alcoholes secundarios, que son menos ácidos que los alcoholes primarios, que son menos ácidos que el metanol, ¿sí? Y esto es un alcohol secundario, lo Yo cual, me reconfundo con la inestabilidad creciente. Viste que al revés, creo. claro, vos tenés que pensar que lo que es inestable o estable es el anión alcolato. Si el anión alcolato es estable, ¿sí? O alcóxido es estable, quiere decir que, estable entre comillas, ¿no? Es más fácil que libere el protón. Por eso se dice que es estable. Eso es justamente, depende cómo te preguntan. Te pueden preguntar lo mismo de las dos maneras. Y ahí es donde metes la pata. Con lo cual, el menos ácido de todos sería este que está acá. Si tengo que acomodarlos en orden creciente de acidez, en orden creciente de acidez, el menos estable, el menos ácido, perdón, el A es menos ácido que el B, que es menos ácido que el D, que es menos ácido que el C. Eso sí les preguntarían en estabilidad creciente, perdón, en acidez creciente. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, acidez de alcoholes, habíamos dicho que el alcohol terciario
alcohol terciario, menos ácido que el alcohol secundario, que es menos ácido que el alcohol primario. ¿Hasta acá está bien? Esto cuando hablamos de alcoholes, ¿sí? Cuando hablamos de fenoles, ¿qué es lo que habíamos dicho en los fenoles? ¿Se acuerdan o no? Cuando hablamos de fenoles, ¿qué habíamos dicho? Entonces, cuando hablamos de fenoles, habíamos visto que yo tenía la situación donde podía comparar a los distintos tipos de fenoles. Podía tener al fenol solito, que es el que tenemos acá, ¿no? Este es el fenol, o podía tener fenoles sustituidos. Y lo que habíamos dicho era que si el fenol estaba sustituido en el arillo aromático por un grupo que genera efecto inductivo positivo, eso iba a ser menos ácido que el fenol solito. Y habíamos visto que si teníamos en el anillo aromático un sustituyente que genera efecto inductivo negativo, íbamos a tener mayor acidez que el fenol solito. Recuerden siempre quiénes generan efecto inductivo positivo y quiénes generan efecto inductivo negativo. Efecto inductivo positivo, por ejemplo, metilo, etilo, ¿sí? Radicales alquilo. Efecto inductivo negativo, halógenos, cloro, flúor, bromo, yodo. O, por ejemplo, un grupo alcolato, ¿eh? OR. Esto es lo que habíamos dicho para fenol. ¿Estamos? Acá no era necesario compararlo. Y si acá hubiera estado así, por ejemplo, decía acá y acá tenía un cloro. ¿Cambiaba en algo lo que nosotros habíamos puesto acá, sí o no? Sí, ¿Segura? No, No cambiaba en nada, porque siempre porque acuérdense que cualquier fenol va a ser más ácido que cualquier perdón, que cualquier alcohol, y cualquier ácido carboxílico va a ser más ácido que cualquier fenol. ¿Estamos? Esto teóricamente hablando. Puede haber casos particulares que no es lo que vamos a analizar. ¿Te diste cuenta, Nayara? O, sí, sí, entendí, profe. bien, Joaquín, ¿lo querés explicar o no? Que te di con ganas de explicar. no, tranqui, Mati, y ya está. Muy bien. Y respecto de los ácidos carboxílicos, o sea, de la acidez de los ácidos carboxílicos, recuerden que cualquier ácido carboxílico que tiene como radical unido sería el carbono alfa o la cadena carbonada y demás, algo que genere efecto inductivo positivo, por ejemplo un metilo, va a ser menos ácido, va a ser menos ácido que uno que no tenga nada, obviamente, y aquel que tenga uno que genere efecto inductivo negativo, por ejemplo un halógeno, cloro, flúor, yodo y compañía, va a ser más ácido que el que no tiene nada. Siempre esto sucede, ¿por qué? Porque el que genera efecto inductivo negativo estabiliza el anión carboxilato. Y el que genera el efecto inductivo positivo desestabiliza el anión carboxilato. Ese es el porqué general, para que pongan. Una cosa que puede pasar, que les pueden hacer que comparen, es que le pongan al ácido benzoico y se los comparen con el ácido acético. Y eso da la duda, porque uno tiene tendencia a que pase esto. El ácido benzoico es levemente más ácido que el ácido acético. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque el carboxilo se estabiliza, el anión carboxilato se estabiliza por resonancia. Eso pasa solamente para el ácido benzoico, que es un ácido orgánico, cuando lo comparo con el ácido acético. Ojo con eso. Que a veces es una pregunta medio trampa. Le ponen el ácido benzoico y el ácido acético. Bueno, el ácido benzoico es un poco más ácido que el ácido acético. Creo que no mucho, igual, ¿eh? No mucho. Ahora debería fijarme. Cuál era el acético, Mati, que me perdí? El acético es el común, digamos, el que tiene acá carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3 y acá el grupo carboxilo. Sería el ácido etanoico, el que está formado por dos carbonos.
Ese sería el ácido. Entonces, ese del fenol es un poco más ácido No, que... del fenol no. Este que es ácido benzoico, ¿sí? El ácido benzoico, que es este que está acá, si te llegaran a preguntar por el ácido benzoico, es un poco más ácido que el ácido acético. Es un ácido aromático. Es el único caso medio raro que puede llegar a aparecer, ¿sí? Si te lo comparo. Pero, por ejemplo, si te ponen el trifluoroacético, o sea que tenés flúor unido al carbono y al grupo carboxílico, es mucho más ácido que el ácido benzoico. No hay ningún problema con eso, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, esto se cumple siempre, salvo que te hagan comparar al ácido acético con el ácido benzoico, que es una rareza, pero a veces lo ponen. Lo que ustedes se tienen que acordar, sí o sí, es que todos los alcoholes son menos ácidos que todos los fenoles, y que todos los fenoles son menos ácidos que todos los ácidos carboxílicos en general, ¿sí? Y después la división que venimos analizando acá. Yo acá les puse dos alcoholes, un ácido carboxílico y un fenol, pero les podrían poner dos fenoles, un alcohol y un ácido carboxílico, ¿se entiende? O dos ácidos carboxílicos, un fenol y un alcohol, para que ustedes puedan comparar. ¿Vamos?